A mí me llega mucha información en mis sueños. Yo pido antes de dormir, de hecho. O sea, yo cuando estoy muy confundida, que no sé cómo hacia dónde ir, porque también hay muchos instantes de crisis dentro de la producción, yo antes de dormir pido. O sea, yo por favor que se me revele la información que me hace falta para completar la pieza. Yo sufro siendo artista, o sea, me cuesta mucho. No quiero estar más atravesada por la mente y por la racionalidad. Quiero ser un perro ciego olfateando. Bienvenidos a un nuevo programa de Extramuros. Este capítulo está dedicado a la obra y el trabajo y la vida de Margaret Mariño. Muchísimas gracias, Margaret, por recibirnos acá en tu taller y brindarle al público la experiencia de poder sentirse tocado con tu trabajo y con tu testimonio. Bueno, no, gracias por estar acá. Es un espacio pues muy íntimo para mí, así que me siento muy feliz de poderlos recibir en mi taller. Como lo que estamos capturando acá es una imagen, pues esa imagen digital que se transmite, pues no es la realidad de este espacio, ¿no? Pero a veces siento que así como podríamos llenarlo de realidad si lo describimos, si lo llenamos de palabras. Este espacio que es tu taller y que es el lugar germinal de tu creación artística. Entonces, pues, si quieres te puedo proponer hacer el ejercicio de que aquí sentados pues podamos empezar a describir este lugar. En todo lo que a ti se te ocurra, en el sentido físico, de ordenado, su ubicación geográfica, sus sensaciones energéticas, para empezar a llenar de realidad esta imagen que hoy estamos capturando. Listo. Este taller está ubicado en la 23 con Quinta, en el centro de Bogotá. Y es una casa muy antigua y muy inspiradora de muchas maneras, porque uno entra y ve la cantidad de rastros y de memoria de una arquitectura de hace mucho tiempo. Para mí es muy estimulador ver las paredes de mapa teatro, ver las rejas, ver las ventanas, ver todas esas huellas de la arquitectura, porque al principio de mi carrera yo me encanté como con la memoria que dejaban como las arquitecturas antiguas, y de hecho hice algunas investigaciones sobre el ornamento, sobre los procesos ornamentales que tenían algunas construcciones arquitectónicas antes. Entonces, para mí pasar por todo el hall de la casa y llegar a este espacio pues es estimulador y es como un atlas de materiales, de texturas, de formas, de memorias que están ahí incrustadas en la casa. Tener el taller muy cerca a mi apartamento es muy rico, y yo, no sé, me vengo acá en Crocs y en sudadera y en una camisa. No tengo que arreglarme para ir al taller, no tengo que coger un bus, un taxi, sino que salgo, me pongo, vengo con León a veces. Entonces, para mí, la inmediatez de que el taller esté cerca al lugar donde uno reside, para mí sí es importante, porque hay veces, yo a veces salgo de aquí a la 1 de la mañana y a veces me levanto, yo tengo a mí me llega mucha información en mis sueños. Y me ha pasado muchas veces que yo sueño las piezas que voy a hacer, o las sensaciones o los materiales que quiero utilizar, y me levanto, tengo la información, me pongo un hoodie, unas Crocs y me vengo acá inmediatamente a bajar esa información que uno tuvo en el sueño y la baja acá. Pero los sueños se olvidan muy fácilmente. Hay sueños que a uno se le quedan clavados y uno todo el día está como, uy, yo ¿por qué me soñé eso? Pero hay sueños, la mayor parte de los sueños, que tú a la media hora ya se te olvidó lo que soñaste, pues porque es propio de la naturaleza del inconsciente eliminar también información muy rápido. Entonces la inmediatez de estar de allá a acá
es importante para que a uno no se le olvide esa información que logró bajar como del sueño. Lo conecto un poquito con lo que yo dije al principio de llenar de realidad esa imagen que no es lo que se está, o sea, esa imagen no es este lugar, esa imagen que está. Esa obra de arte tampoco es ese sueño, pero de pronto al llenarlo de detalles, esa obra de arte de lo que adquiriste en ese sueño, es una forma de llenar de realidad ese sueño. No sé si lo ves así, y me gustaría que pudiéramos adentrarnos lo más que se pueda en ese universo onírico de que, así como este taller es el punto germinal de tus materialidades, pues esa experiencia onírica pues es el punto material, el punto germinal de, pues sí, de la inspiración, de la creación. Me gustaría lo más que podamos pues esos sueños, qué lindo, qué lindo. Y sí, siento que entre más los describamos, entre más tratemos de acercarnos, aunque sea un recipiente infinito, y entre más lo describamos, pues más lleno de realidad puede estar. Yo tengo muy buena memoria, soy buena en ello. Me acuerdo de muchas cosas de cuando yo era pequeña, con unos detalles bastante particulares que, por ejemplo, mi hermana no recuerda y siempre queda muy sorprendida por ello. Y cuando yo sueño, tengo una memoria muy exacta con los sueños. Entonces yo me levanto y sé perfectamente lo que me soñé. Yo sé cómo entré, con quién hablé, lo que sentí, luego qué pasó. Como que tengo una facilidad de recordar exactamente lo que yo sueño. Y tengo otra facilidad, que es que si el sueño está siendo como muy perturbador y yo me despierto, pero quiero seguir soñando, yo me duermo y ¡tuc!, vuelvo y entro en el sueño, o sea, yo lo continúo. Yo no sabía que eso era una habilidad hasta que una vez lo hablé con una persona y me dijo, sí, no sabía que eso era una habilidad porque yo lo he hecho desde pequeña. Y he tenido muchos sueños muy reveladores en términos de materiales, de colores, de paletas, de sensaciones que yo quiero que estén, digamos, insertas dentro de la investigación que yo estoy haciendo. Nunca lo hablo, es raro porque si tú entras a mi página o a las cosas que yo escribo, pues nunca digo me soñé tal. Porque a veces siento como si esa referencia no fuera validada dentro de muchos procesos que te piden sistematizar también tu producción y tu investigación artística. Ahorita te contaba que sí había apertura, en tanto yo puedo hablar ahorita de esto y estamos teniendo una entrevista de arte y tú me copias perfectamente lo que yo te estoy diciendo y sabes que de ahí, o sea, que de los sueños pueden ocurrir pues muchas piezas. Yo pido antes de dormir, de hecho. O sea, yo cuando estoy muy confundida, que no sé cómo hacia dónde ir, porque también hay muchos instantes de crisis dentro de la producción o investigación, yo antes de dormir pido, o sea, yo por favor que se me revele la información que me hace falta para completar la pieza, para completar la obra. Y es como si mi inconsciente entendiera que me tiene que dar la información que necesito. Probablemente es una manera de recibir información, ya no es de mi mente controladora, era lo que te hablaba ahorita, ¿no? Es la manera de recibir información desde una dimensión que ni idea, desde unos personajes que aparecen en los sueños que ni idea, desde colores, experiencias que aparecen ahí que tampoco tengo idea, como que es el instante de liberación creativa incluso.
Pues porque uno acá en la realidad tiene un control, ¿no? Hay un cronograma, hay unos materiales, hay que hacer unos experimentos, ti. Pero en los sueños no está eso, porque en los sueños no hay como temporalidades exactas, ocurren cosas súper extrañas y siento que es como el lado B del proceso creativo en mi caso. No sé si le pase a otros artistas, me gustaría de hecho hacer algún día como una investigación sobre cómo los artistas utilizan este vehículo de los sueños para crear. Probablemente hayan muchos, estoy segura que deben haber muchos, pues porque hay mucha información sensible que uno maneja. Es muy fácil que se vayan los sueños y que los sueños venga acá. O sea, como que está en línea directa para mí. Yo no sé cómo funciona eso, no sé qué pasa al interior de la cabeza de uno para que el cerebro le asocie a uno ese recuerdo que uno tuvo de las velas chorreadas con estás en proceso de creación, con tienes una exposición, con mira, te boto esta información en un sueño. Es mágico, es muy chévere. Es muy lindo. A veces me da miedo porque también a veces me sueño cosas terribles. O sea, a veces me levanto, o sea, muy angustiada, sudando, porque también a veces me sueño unas cosas terribles. Entonces intento como canalizar. Me pasa que a veces la clásica es como, no, escribe tus sueños, y los escribo y cuando los leo es la cosa más aburrida. No sé si no tenga la habilidad literaria para hacer que se vean como exactamente igual como los vi en mi sueño, pero cuando los escribo ya como que pierden su validez. Entonces lo que intento es memorizarlos en cada detalle posible para no tenerlos que escribir, porque si no, ¡pluc! Como estas paredes se derrumba la sustancia. Cuando uno pues atraviesa un lugar como la Universidad Nacional de Colombia o cualquier sistema académico, pues evidentemente uno crece con una serie de autores, referencias, textos que sí sirven y que son muy importantes dentro del sistema académico. La verdad, pues para estructuran y profundizan y abren pensamiento y gestan el pensamiento crítico. Pero yo en algún punto de mi carrera como que me cansé de tener que tener referentes, autores, libros, discursos, no porque considere que sea malo, no porque considere que no hace parte, digamos, de la formación que uno tiene como artista plástico, sino porque me cansé. Un día me aburrí, pero me salió del corazón, me salió del alma. Ya no quiero leer más, no quiero saber qué piensan en Europa ni en Estados Unidos. Ya, yo estoy acá en un presente que me pone una serie de retos contextuales y de conciencia, y pues eso es lo que yo quiero atravesar. No sé, en mi historia personal fue aburrimiento. O sea, dije, no quiero estar más atravesada por la mente y por la racionalidad. Quiero ser un perro ciego olfateando. Y siento que los materiales y la investigación de materiales con los que yo pudiera trabajar también hicieron que yo me sintiera cómoda para renunciar a una serie de referentes teóricos pues que yo no quería en ese instante pues manejar. O sea, actualmente a mí me preguntan por muchas piezas y yo lo que intento es generar una conversación pues desde mi experiencia íntima, no por ego, sino pues porque ese fue el camino que yo decía atravesar, ¿no? Como voy a atravesar esto con estos materiales, con estas preguntas, con estas dudas. Esto va a generar una investigación, va a generar una pieza, una producción artística, y cuando me encuentre allá tengo que devolverme y pensar qué fue lo que pasó durante todo ese proceso.
Y cuando uno piensa qué fue lo que pasó durante todo ese proceso, ya es suficiente referente. Pues me dio aburrimiento seguir como arañando en investigaciones intelectuales, pues que al final sí, pues me daban como un marco, pero que no me permitían ir adentro. Y cuando uno va adentro, es muy pesado, es muy confrontativo. Yo no sé si a todos los artistas les pase. Yo sufro siendo artista, o sea, me cuesta mucho. En muchos niveles, no solamente porque al artista le toca hacer 38,000 personas distintas, te toca ser community manager, te toca ser productor, te toca ser contable, te toca ser artista, te toca ser este personaje en donde hablas de tu obra, te toca transportar piezas, o sea, como que a uno le toca hacer un montonón de cosas. Sino también en los procesos de investigación interna, que son demandantes porque tú te tienes que hacer muchas preguntas muy fastidiosas, ¿sí? Entonces tú te acuestas pensando en tu obra, tú te levantas pensando en la investigación, tú vas caminando por la calle, es como, esto me sirve para esto. Tú vas hablando con alguien, ¡tum!, se le atraviesa a uno la obra cuando uno está en procesos de exposiciones individuales o que uno está creando una pieza, uno no tiene otra cosa más en la cabeza que la investigación que uno está haciendo y que las piezas que uno está haciendo. Y eso implica también que hay piezas que uno termina haciendo, producciones que uno termina haciendo, que al final no funcionan y que uno las tiene que sacar de la exposición. O que al final sí funcionaron, pero le hicieron falta algunas piezas. O que al final en el montaje tú pensaste que todo iba a ir así de determinada manera, llegaste al montaje y ¡tuc! No, resultó que todo el montaje cambió. Y eso es muy desgastante mentalmente. Puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Y ahí también hay unos fracasos y unos duelos muy pesados de llevar. En mi caso, yo sufro. Es que Sati, yo sufro. Yo siento que yo he intentado manejar este tema como de mi perfección, de mis obsesiones, de mis talks. También, obviamente, yo he llevado esto al plano de la salud y yo, claro que lo he conversado 1000 veces con mi terapeuta, porque precisamente el final es ese, es como si tú le debieras algo a alguien, como si tú tuvieras que esforzarte para ser validada. Eso. Es decir, ¡qué bien! Es complejo, llevo muchos años intentando entenderlo así, pero esa particularidad pues también me ha llevado a generar otro tipo de procesos en mi carrera propio de ciertas obsesiones, ¿no? Yo hice un proyecto hace algún tiempo que se llamaba Las obsesiones no se negocian. Ajá. Y yo titulé ese proyecto así porque una persona ya comenzó a fastidiarme, que yo era súper perfeccionista y que a mí me gustaban las cosas así y que yo era súper obsesiva y yo puse furiosa. Entonces yo llegué a mi casa y yo dije, pues sí, es que mis obsesiones no se negocian. ¿Quién va a negociar una obsesión? Nadie quiere negociar una obsesión porque la obsesión es lo que tú tienes ahí como anclado y enmarcado dentro de tu ser. No sé si funciona o no. Y al final yo terminé titulando el proyecto así. El proyecto precisamente es de una persona que está encerrada, que tiene una serie de obsesiones con las cuales crea unas piezas poco siniestras, poco extrañas, bellas también. Pero mientras yo me estaba culpando por ser perfeccionista y obsesiva, dije, hey, momento, esto lo puedo utilizar
a mi favor. Yo me lo he preguntado dentro del rol de ser artista. Comenzando porque yo no quería ser artista. O sea, si yo me doy, me devuelvo y me devuelvo y me devuelvo y me devuelvo a mis deseos primarios, yo no quería ser artista. Yo quería ser reina de belleza. Yo quería ser reina de belleza. Y después crecí un poquito más y luego dije, bueno, no. Las reinas de belleza no son muy bien aceptadas. Puedo ser médica veterinaria. Y entonces me obsesioné con los perros. Yo pequeña tenía como un álbum donde foto que veía de perros lo pegaba. Ese álbum todavía existe. Mi mamá lo encontró hace poco. Era un álbum grande, fotos de perros, 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 perros. Y por allá en la adolescencia fue que dije, bueno, voy a ser artista plástica. Pero eso es muy complejo porque uno toma esa decisión en Colombia, uno toma esa decisión hacia los 16 o 17 años, que te dicen, ¿qué vas a estudiar? Claro. Y yo ahora, pues veo mis alumnos de 16 y 17 años y los miro y digo, ¿cómo diablos van a tomar una decisión tan importante a tan chiquitos? Entonces, claro, yo tomé esa decisión basada en una serie de pasiones. En una serie de pasiones que yo tenía en mi adolescencia, por la pintura, por el dibujo, por el collage, bueno, como con una serie de áreas que a mí me interesaban. Pero avanza el tiempo, avanza el tiempo, avanza el tiempo. Y es muy difícil de nuevo ser artista dentro del sistema capitalista. Es muy complejo. Es muy difícil. A los 16 años no importa. A los 20 tampoco. A los 25 ya comienza uno como, total. Momento. Y a los 30 ya estás... Y a los 30 y 35... Puedes estar hundido en la angustia con ese tema. Estás hundido en la angustia. Y esto no es un tema... Te digo, o sea, yo hablo con muchos compañeros artistas y todos tienen exactamente la misma angustia económica. Sí, tu salud, tu pensión, el lugar donde vas a vivir, la posibilidad de ser mamá o papá. Todo ello implica dinero, ¿sí? Inevitablemente. Y la calidad de vida, pues también, pues te va a llevar, o sea, si tienes una calidad de vida medianamente buena, pues vas a tener que producir dinero. Y el arte, pues, tiene unos procesos de inestabilidad monetaria muy complejos. Entonces tú tienes que tener otros trabajos. Sí, digamos que en otros trabajos en los que yo pues he tenido que pues que viajar mucho y casi pues vivir en otras partes de Colombia. Recuerdo una vez que estuve en el Guaviare pues durante muchísimo tiempo
que fue como la primera vez que yo decidí pues irme. Estaba en la universidad y me fui una temporada al Guaviare porque quería conocer las escuelas del Guaviare. Había visto una materia de educación en la universidad y había quedado pues profundamente como estimulada con esa clase de educación que había tenido en la Facultad de Ciencias Humanas, y ahí conozco a un profesor y él es el que me hace la invitación para ir al Guaviare, y allá conozco a los profesores del Guaviare, de las escuelas pues que están ahí en San José del Guaviare y me quedé una buena temporada ahí. Encuentro una satisfacción enorme en los educadores, en los profesores que continuaban resistiendo, pese a que en ese instante San José del Guaviare pues estaba plagado de paramilitares y ellos seguían resistiendo pues su misión como formadores, como profesores, seguían ahí resistiendo pese pues al conflicto armado. Y la educación es como un tema muy importante en mi vida. Después comienzo a trabajar como artista formadora en el programa CREA, que es un programa de formación artística y cultural súper revolucionario en Bogotá, porque en Bogotá los cursos de artes, de cine, de fotografía, de ballet, de danza solamente era para los estratos 5 y 6 que podían pagar un curso de ese tipo y que podían pagar los materiales, y comienza pues a existir este programa que hasta el día de hoy sigue vigente. Creo que ya lleva unos 12 años. Hay un CREA en cada una de las localidades de Bogotá y ese programa fue muy importante para mí porque conocí toda Bogotá, toda completa. Bogotá es gigante, absolutamente gigante. Sumapaz, el centro, el sur, el norte, occidente, oriente. O sea, me conocí casi toda Bogotá porque tocaba ir a muchos pues espacios diferentes de Bogotá, y eso me creó también un mapa súper amplio de lo que implica Bogotá y de la cantidad de personas que habitan la capital. Y me hizo pensar en mi condición como bogotana, ¿no? Como que, usted es rolo, todos somos rolos, los rolos. Pero me hizo pensar que más que ser rolos, tenemos como una responsabilidad, y es que no es que somos rolos, sino que somos capitalinos, ¿no? Recibimos, o sea, Bogotá recibe a toda Colombia y nosotros como capitalinos también debemos estar como en la condición de recibir de muchas maneras a todas las personas que vienen acá, de todas las partes del país y de otros países pues que vienen acá. Montarse en una montaña y observarse a sí mismo, sí. Qué está haciendo. No sé si tú tienes algún tipo de ejercicio o algo que hagas que te permita esa posibilidad de autoobservarte y, oiga, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo en este momento? Yo dejo de trabajar. O sea, yo he tenido temporadas de años completos, 1 año, 2 años, 3 años, en donde no cojo ni un pincel ni un lápiz por decisión propia, porque digo, necesito parar. Es como una cosecha perdida. A veces las cosechas para salir más florecientes y más ricas, los cultivadores tienen que perder la cosecha anterior para que el suelo sea mucho más fértil. Y yo lo llamo así, cosecha perdida. Ese término lo encontré un día leyendo Melichín, porque yo me sentía culpable dentro de este sistema de producción capitalista en donde tienes que producir todos los días, ¿no? Todos los años, cada 3 meses, me sentía culpable de tomarme unos espacios para decir, no quiero hacer ningún tipo de investigación o producción artística. Y me tomaba espacios, me tomaba 1 año, 2 años, 3 años, incluso me llaman pues para exposiciones y digo, pues ahora no. Es terrible decir no ahí, porque uno dice no puedo, y uno dice, ¿será que me van a volver a llamar? Pero sí, lo vuelven a llamar a uno, y no hay culpabilidad en tomar descanso, y no hay culpabilidad en ya no ser el artista, sino en ser el espectador
Y lo disfruto mucho esos espacios porque esos espacios temporales me permiten ir a visitar otras exposiciones desde otro lugar, como un espectador, súper tranquila, a disfrutar, no como artista, sino como una espectadora más, y eso me hace repasar las cosas que yo he hecho. Y esa es mi manera de ser espectadora o en ese instante no ser artista. Hace un rato hablábamos como de la perspectiva y de cambiar la perspectiva hacia los lugares que uno habita, por ejemplo, o las dinámicas que uno hace día a día. Y creo que este lugar al cual tú subes rutinariamente, pues nos da esa posibilidad, ¿no? Sí, yo siento que cuando uno sube, adquiere perspectiva de pequeñez. Pues sí, porque uno es pequeñito y todos esos edificios gigantes que uno ve ahí en el centro, pues se vuelven minúsculos. Me parece que le pertenece a todo el mundo y eso es muy chévere. Parte de mi decisión de vivir en el centro de Bogotá es como que el centro de Bogotá no tiene estrato social. O sea, ya están todos los estratos sociales juntos, todos con todos, revueltos con todos. Y me parece que Monserrate también recibe a todo el mundo, como que es accesible para todo público, ¿no? Para niños, abuelos, jóvenes. La boleta pues también es fácil de adquirir. Y es un lugar que recibe a todo el mundo, ¿no? Está lleno de extranjeros, de bogotanos, todos los deportistas que suben por la mañana. A propósito de Monserrate, que lo tenemos acá en Monserrate, uno va subiendo y hay un túnel, ¿no? Y ese túnel antes estaba lleno de un montón de grafitis chiquiticos que la gente hacía con esfero, con marcadores, porque la gente quería poner yo estuve acá, ¿no? Y era un túnel precioso, precioso. Era lleno así, comandos azules número 13, el corazón, MIP, la familia Gutiérrez tal estuvo acá. Y yo pasaba todos los días, cada vez que subía y veía ese mural y era fascinante, para mí era espectacular. Y un día alguien dijo que eso era súper feo, que ese mural todo rayado, feísimo, y lo pintaron totalmente y decidieron hacer como un colibrí y como una figura de Egan Bernal. Y yo quedé muy impactada porque dije, no, ¿cómo borraron toda la memoria? Porque esto era capas tras capas tras capas, era precioso, cómo borraron toda esa memoria pues de las personas que subían y que bajaban ahí. O sea, son como las cuevas, de verdad, son como las cuevas del pasado. Son rastros arqueológicos. Son rastros arqueológicos realmente. Entonces, pero todo es un miedo, ¿no? Es un miedo al Winnie Pooh, es un miedo al Goku, es un miedo al Comandos Azules número 3, es un miedo al corazón flechado. Es como, pucha, esas son las estéticas vivas y barriales que hay que conservar y que hay que seguir extendiendo. Hay una perspectiva hegemónica que es lo que dice que es bello y que no. Exacto. Yo me acuerdo que la primera vez que yo subí Monserrate lo subí en pijama. Estaba en pijama. Y fue porque yo estaba en la cama. No eran unos buenos momentos, debo aceptarlo. Eran momentos complejos. Y dije, si yo me levanto de esta cama y me pongo a ver qué pantalón me voy a poner, qué ropa de ejercicio me voy a poner, qué tenis me van a combinar, me va a agarrar y me va a volver a mandar a la cama. Y terminé subiendo en pijama y fue la primera vez que yo subo y encuentro la maravilla de Monserrate, porque cuando yo bajo digo, wow, ¿qué es esto tan rico? ¿Qué es esto tan impresionante? ¿Cómo me estoy privando de tener una montaña a 2 cuadras, 3 cuadras de mi casa y no estarla disfrutando?
¿Nos cuentas la historia de esta criatura que nos está acompañando hoy? León es un personaje. Creo que solo yo lo quiero, creo que nadie lo quiere porque tiene una personalidad bastante polémica. Porque es un perro que si no le gusta, pues que lo cojan o que le quiten algo, pues él gruñe, ladra, te hace... Si no quiere, pues que estés cerca de él. Uno no lo puede acariciar sin permiso, o sea, si tú ahorita lo acaricias, él se pone furioso. O sea, si él quiere ser acariciado, él va y te busca, como con la trompa. Pero si tú lo acaricias sin permiso, él no, pues no te gruñe, no le gusta ser como tocado sin... León, siéntate. No le gusta ser tocado sin... ¿Sin qué? Sin permiso. De hecho, los veterinarios no lo quieren. Donde lo bañaban, cuando lo bañaban pequeño, tampoco lo querían, pues porque obviamente mordía a todo el mundo, no le gustaba el agua, no le gustaba el baño. De hecho, León solo lo bañamos chiquitico y nunca más se volvió a bañar porque a él no le gusta que lo bañen. Entonces la manera es cuando pierde o cuando cambia su pelaje, ese es el instante en el que él vuelve a ser blanco. Mientras tanto es gris durante toda la temporada y cuando pierde el pelaje es que vuelve a ser blanco. Y pues no, llegó hace 10 años, te estaba contando precisamente que ahorita en 3 días cumple 10 años exactamente. Llegó cuando yo tenía 2 meses, cuando él tenía, yo no, cuando él tenía 2 meses. Y desde ahí pues inseparables. Pues ahorita veíamos a León. ¿A León? Sí. Y pues que acá queda como un vestigio o algo de León. Pedazo. Entonces, León está en cosecha en este instante. Yo lo saco pues por la mañana y por la noche y siempre salgo con el cepillo y pues le voy arrancando el pelo. Ellos tienen como 2 tipos de pelo, ¿no? Uno es como un pelo que es como como un cabellito que ellos tienen ahí, y al interior tienen una que es una motica, que es una mota pues muy particular, que es la que ustedes ven acá. Yo me arrepiento mucho porque yo llevo peinando a León 10 años, yo debería tener más material de pero yo en ese instante no sabía que esto podía ser un material tan rico para trabajar pues los conceptos que yo venía trabajando. Entonces yo lo que hacía era que lo peinaba y lo botaba. Botaba este tesoro tan impresionante. Después me enteré que esto funciona como una lanita de oveja y tú lo mandas a hilar y tú puedes construirte tus ruanas, tus guantes, tus sacos con esta lanita, porque es una motica, ni siquiera es pelo, es como una motica. Entonces, cuando estuve haciendo el proyecto de Casas Rigner, decidí utilizarlo porque había muchos conceptos que atravesaban el tema de la domesticidad y de la maternidad de muchas maneras, del salvajismo también, ¿no? Entonces decidí utilizarlo y le encomiendo a una señora que pues sabe este conocimiento, que me construya unas madejas de lana de perro, que es exactamente el mismo procedimiento que con una lana de oveja. Entonces ella pues lo construye y al final me entrega las madejas. Cuando a mí me entregan las madejas, yo digo, ay, pucha, no puede ser que por fin tenga contenido a León en esta madeja, porque León es un personaje muy rebelde y muy complejo de llevar. Pero cuando me entregan la madeja, digo, como esta es mi única manera de domesticar a mi perro, porque mi perro tiene una personalidad muy compleja. Y decido hacer una serie de experimentos y telares pues con esa lana.
Veo que también, pues ya nos hablaste de la lana, pero también tienes en este momento una fascinación con la parafina. Sí, siempre la usaba, pues en los últimos proyectos utilicé la parafina. Porque es un material pues muy suavecito, ¿no? Es un material muy blando. Aquí lo que intenté hacer fue rejas de seguridad con parafina. Es muy difícil hacer esto. Es muy difícil. Yo lo que hago es como yo saco la pieza completa y lo que hago es con un bisturí comenzar a repujar el interior para que queden estos huecos y para que se forme la reja. Es muy difícil porque en algún punto uno comete mal un error y toca volver a empezar. Se rompe toda, pero pues es que la delgadez de esto pues es impresionante. Entonces toca volverla a sacar. De hecho, creo que por acá hay una, sí, acá hay una en donde yo muchas veces me ha pasado que la estoy repujando y que hago un mal movimiento y pues nada, se quiebra. Es preciosa. Para mí ver una reja de seguridad en parafina es muy raro, es frágil, pero no es frágil, pero es de seguridad, pero es cero segura, pero es muy poética también porque parece como una galletita, como un ponquecito, como una hostia, a veces también lo veo como una hostia. Entonces siento que la parafina, yo comencé a trabajar con parafina hace como unos 5 o 6 años. Eso significa que todavía somos jóvenes en esa relación. De la parafina conmigo y de yo con la parafina. O sea, es muy poquito el tiempo, pero lo que he descubierto pues ha sido revelador. Pues en muchos aspectos, pues porque la parafina implica trabajar rápido, porque se seca de un momento a otro. Y otros materiales acá que tengamos, sigamos como otra vez llenando de realidad esta imagen que estamos capturando. Esto hace parte de la obra que vamos a ver ahorita en Espacio Continuo. Yo hice algunos procesos que fueron como hacer primero estos bocetos, digamos, con esta lona. Yo pinto desde hace mucho tiempo. De hecho, creo que es la cosa que más me gusta hacer, pintar. Pero en algún punto, pues, seguí pintando de otra manera y no de la manera clásica con óleo sobre lienzo. Pero acá el lienzo vuelve a aparecer. Y de hecho, las intervenciones que hago sobre este lienzo son de costura y de óleo, que eso es lo que, pues, ahorita vamos a ver. Entonces hago como estas aproximaciones para entender cómo es que yo quiero forjar esa gran pieza que está pues actualmente expuesta. Y comienzo de alguna manera a introducir el otro lenguaje que es la pintura. Intento poner en diálogo dos lenguajes que es la pintura y el tejido. Es difícil, no es fácil. Hay que pensar mucho. Hay que ver uno qué gestualidad va a utilizar, qué colores va a usar, si van a ser súper densos, si van a ser súper aguados, si la pintura va a terminar dañando el tejido, ¿no? La composición del tejido, o si el tejido que yo utilice va a terminar dañando la composición que yo estoy dando con la pintura. Entonces lo que yo hice fue entender que yo estaba, una vez más, como el resto de mis piezas, creando gestos reiterativos y repetitivos. Y que en la honestidad de mi proceso debía seguir, como dice Tego Calderón, tranquilita, confiando en lo que creo. Como vamos por los gestos repetitivos y por los gestos reiterativos. Entonces comienzo a construir estos pequeños bocetos. Esto es muy nuevo. Es muy nuevo para mí. De hecho, yo todavía estoy intentando entender qué pasó con esa pieza. Hace poco me iban a hacer un clip de esa pieza que está allá en Espacio Continuo y les dije, no, todavía no. Necesito terminar de cantar qué fue lo que pasó. Y aparte, pues de generar como este lenguaje con la pintura, también hice unos experimentos con fuego.
Entonces utilicé como estos sopletes que están acá, que los venden ahí en el chino. Son como unos sopleticos. Y intenté pintar pues con fuego. Esa es una práctica que han utilizado 50,000 personas, miles de artistas, no es nada nuevo. Pero mi manera de entender esto era como tengo que poder elegir 3 lenguajes que van a conversar, ¿no? Que es el fuego, la pintura y el tejido. Y tenía que ponerlos como en conversación mutua porque los 3 manejaban 3 temporalidades totalmente distintas, ¿no? El fuego es inmediato. Te quema y si te pasas, ya. Se te rompió la tela y abrió el hueco. La pintura tenía una temporalidad un poco más media, ¿no? Y el tejido, pues es una temporalidad mucho más amplia, ¿no? Cuando uno teje, pues te puedes demorar mucho tiempo y muchos minutos tejiendo y cosiendo. Todavía hay muchas dudas de lo que ocurrió. Yo siento que fue como un escupitajo que salió desde adentro, porque la pieza pues tiene mucha información, ¿no? De memorias corporales, de memorias de nacimiento, de memorias de muerte, que te vas a dar cuenta pues cuando la veamos. Es una pieza rara, es extraña, es incómoda. Bueno, Margaret, ya hemos estado en tu taller, en tu casa. Vimos toda la ciudad desde Monserrate y ya acá llegamos a un lugar pues, que está diseñado para compartirle el trabajo de los artistas a un público, ¿no? Estamos en Galería Espacio Continuo, en esta exposición donde estás acá. Pues mostrando tu trabajo, ¿no? Hablábamos al principio cuando caminábamos por la calle como ese valor también que requiere un artista para desnudarse de alguna forma y mostrar su actividad. No sé si me quieres decir algo pues a partir de eso y contarnos de pronto un poco pues, de esta gran pieza en gran formato. Creo que ha sido lindo, que es lindo como haber ido de lo más chiquito, lo que nos mostrabas en tu estudio, ahora a lo más grande, ¿no? Sí, esta pieza, pues ahora que hablas de la desnudez, efectivamente es una pielecilla, es como una piel. He recibido muchos comentarios porque unas personas creen que es como una piel, otras que es una sábana, otras que es una cama, que es un cubrelecho. Bueno, como varios comentarios. Para mí es una piel. Una piel llena de una serie de texturas y de gestualidades pictóricas y del tejido. Yo te decía que había piezas en donde uno todavía no había terminado de conversar con ellas y yo siento que ella es una de esas piezas. Hace 2 o 3 días vine acá a conversar con ella, como a preguntarme como por qué estaban puestas tan erráticamente cada una de estas formas y de estas gestualidades. Más o menos la pieza se reveló cuando por fin yo vine a este espacio y tenía un espacio grande en el cual yo podía como estirarla y darme cuenta que era todo lo que había construido por pedazos, porque eso no lo pude hacer ni en mi apartamento ni en mi taller.
Hay mucha corporeidad en ella, que si hay memorias de cama, cuando las personas se me acercan a preguntarme si hay memorias de la cama, si hay memorias de la sábana, si hay memorias del cuerpo, si hay memorias de los cubrelechos, si hay muchas memorias del objeto cama, ¿no? De los sueños, ¿no? De los sueños, por ejemplo, de lo que hablamos hoy, del inicio de la vida en una cama, del final de la vida en una cama, de la construcción de la vida en una cama, ¿no? El sexo, el erotismo, el placer individual, el placer en pareja, el placer colectivo, la muerte, la enfermedad, el nacimiento, el cuidado después del nacimiento. Entonces la cama sí aloja una serie de memorias pues trascendentes y pesadas. Es el lugar de donde pasamos de un día al otro. Exacto. Y tal vez pasar de un día al otro puede ser algo también que es pasar de la vida a la muerte, ¿no? Al final. Pasar de la vida a la muerte. Me voy a quitar estos botas. Es como pasar de la vida a la muerte. Yo ayer hablaba con Wilson, que es la persona encargada del montaje acá en la galería, y hablábamos de eso precisamente, que él sentía que cada una de estas texturas como que eran como un paso en la vida, ¿no? Y él me lo narraba como no, primero es la infancia, luego es la adolescencia, luego es la adultez, luego él decía que esa parte de allá era como cuando uno envejecía. Y esto me hace pensar mucho en un episodio que yo tuve hace algunos meses precisamente, que fue la muerte de mi abuelo del alma. Y yo tuve que ver día tras día y mes tras mes cómo su cuerpo se descomponía en el hospital, porque ya habían dicho pues que él ya no iba a vivir, pues había que acompañarlo pues en su muerte. Y yo tengo muchas memorias como olores, texturas de ese acompañamiento que yo le hice a mi abuelo, porque yo duré todo ese mes y medio, todos los días en el hospital. Y a mí eso me marcó en mi cabeza como los pliegues y las texturas del cuerpo antes de morir, como que se vuelve como una especie de plastilina precisamente. Ahorita te lo cuento muy tranquilamente, pero para mí fue muy impactante y muy revelador ver cómo de verdad el cuerpo se convertía en un pedazo de tela más. Por temas del tiempo, mi mamá hizo parte también de esta pieza porque me ayudó a coserla. A propósito, estará viendo esta entrevista cuando salga. Le mando un saludo enorme a mi madre porque me acompañó desde que hice la célula en gelatina en primero de primaria, durante todos los procesos plásticos en primaria, bachillerato, universidad, y hasta el día de hoy ella me sigue acompañando. Es un personaje importantísimo en mis procesos plásticos, matéricos, creativos, y la construimos entre las dos. Entonces hay una conversación ahí también, inevitablemente, entre madre e hija. Pues Margaret, nada, te quiero agradecer en nombre mío, en nombre del público, porque pues acá intentamos es generar imágenes y relatos que puedan de alguna forma contagiar al público de la televisión pública colombiana a ver otras formas de ver la vida. Sí. Que a veces, que creo que el mundo de los artistas pues tiene mucho para compartir. A veces sufrimiento, a veces alegría, pero siempre como cargado de una sensibilidad que es necesaria contagiarla. Uh-huh. Así que pues te agradezco mucho y otra vez te digo que este programa es tu casa. Muchas gracias por este espacio. Sé que, bueno, no sé, pero Señal Colombia sí es un canal que le llega a muchas partes de Colombia, y creo que parte importante de esta entrevista es que como que la mayoría de personas que están ahorita con alguna duda acerca del arte o de los procesos artísticos
sepan que no necesariamente hay que utilizar materiales como, no sé, clásicos del arte, sino que se pueden utilizar como nuevas herramientas, nuevas materialidades orgánicas, inorgánicas, no convencionales, con las cuales también se pueden construir investigaciones o ensayos o experimentos desde cualquier parte del país, porque Colombia de hecho está llena de materias vivas por todo lado. Entonces para mí es un placer estar en un programa que de verdad pues llega a todas partes de Colombia. Y que es súper linda, pues de pronto yo y tú nunca nos vamos a enterar de si este programa le llegó a un niño o a un anciano, el que sea, que inspiró al final de cuentas, y eso pues puede ser irrastreable, incalculable, pero el poder de la televisión es tan fuerte que seguramente con esa sensibilidad que tú hoy nos has compartido, pues va a tocar fibras. Así que mil gracias. Gracias, Salvador. Chao. Muchas gracias. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,